El Señor les bendiga en esta noche, hermanos, cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio, a este tiempo de comunión con el Señor, donde la intención de cada uno de nosotros es poder alcanzar ese favor, esa misericordia de parte del Señor a nuestras vidas. Desde ya, hermano, le pedimos al Señor pueda derramar su gracia, su favor sobre cada uno de nosotros y que este tiempo sea una oportunidad más donde nosotros podamos ser ministrados en todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de las partes de nuestro ser puedan ser, hermano, ministradas, puedan ser llenas de esa presencia del Señor. Vamos a dar un poquito más de tiempo, hermano, en lo que los hermanos se van conectando. Anunciábamos de que no iba a haber, lo más probable que no iba a haber alabanza hoy, y así fue, hermano, pero la palabra del Señor siempre nos edifica, la palabra del Señor siempre nos guía, nos consuela, nos instruye. Por eso vamos a dar un par de minutitos más. Mientras tanto, el Señor bendiga al hermano Mario, que ya está conectado, a Byron, que también ya está conectado, hermano, cada uno de los que están conectándose en esta hora. Amén. Hermano Luis, hermana Lidia, hermana Marta de allá de San Juan, de Santa Cruz Naranjo, perdón, sean bendecidos de parte del Señor en esta hora. Solo vamos a dar un par de minutos más en lo que se van sumando los hermanos. Gloria a Dios. Creo que ha sido desde que iniciaron estas transmisiones ha sido una bendición, hermano, tanto los mensajes como los tiempos de oración han sido una bendición para nosotros, han sido una bendición para nuestras vidas, y por eso es que no nos cansamos de seguir escuchando, de seguir hablando de las grandezas del Señor. No nos, hermano, cansamos de seguir proclamando que el Señor es Dios en todo tiempo. Él es Dios en los tiempos buenos, Él es Dios también, hermano, cuando los tiempos no nos parecen pues muy favorables. Él sigue siendo Dios. Amén. Entonces ya más o menos vamos a ir empezando. Prepare su Biblia ahí a la par suya, prepare su cuaderno ahí, hermano, a lo que usted que toma notas vaya preparando su cuaderno y sobre todo preparando ahí su corazón, hermano. Amén. Hoy sí creo que puedo responderles, amén, hoy sí creo que puedo responderles a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a ver, creo que sí se les puede responder acá. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio en esta hora. Quisiera que lo hiciéramos levantando una oración al Señor para que el Señor pueda tener de nosotros misericordia. Ahí le voy a invitar a que incline su rostro. Vamos a elevar esta oración al Señor y que pidiendo su infinita misericordia. Padre del cielo, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote este día, Señor, agradeciéndote el que tú nos hayas hoy derramado esa gracia, esa misericordia, esa bondad tan grande que no hay palabras para describirla, Señor. Padre amado, sabemos que tú eres bueno, sabemos, Señor, que tú tienes preparado refrigerio para nosotros. Por eso te pedimos en esta hora que ese refrigerio pueda descender, que ese refrigerio pueda venir sobre nuestras vidas, Padre. Que esa palabra con unción, con vino nuevo, Señor, con sazón, venga a hablarnos a cada uno de nosotros en lo personal, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Padre, hoy sujetamos nuestras almas a la voluntad de tu palabra, pidiéndote, Señor, que por favor esa palabra que hoy nos vas a transmitir pueda conducirnos, pueda guiarnos, pueda abrirnos el entendimiento para alcanzar la meta que tanto anhelamos, Señor, de la vida eterna. Yo te ruego por cada uno de los que ya están conectados y aquellos que han de conectarse en el transcurso, Señor, de la transmisión, que puedas bendecirlos, que puedas favorecerlos, que puedas tú enviar ángeles a sus casas. Tu palabra poderosa desde aquí la enviamos para que lleve sanidad, para que lleve libertad, para que lleve consuelo, Señor, a cada uno de los que van a escucharla. Yo te ruego, Padre, que me puedas utilizar
que tomes el control de cada una de las cosas que estamos utilizando para esta transmisión, como también utilices mis labios, mi boca, mi mente sea tuya en este momento, para poder ser un canal donde tu palabra fluya, donde tu palabra, Señor, pues dé la instrucción a un pueblo necesitado, al rebaño que tú has comprado, al rebaño que tú escogiste. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Te pedimos no desaprovecharla, sino que por favor pueda producir en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios. Bueno, vamos a ver algo en esta hora, hermano. Siempre le recordamos, si la imagen no se llegara a ver bien, aunque ahora la estoy viendo acá y creo que sí se mira bien, hermano, o si el sonido no llegara a escucharse de la manera correcta, que nos haga favor de hacérnoslo ver. Bueno, hermano, bueno, fíjese que quiero hablarle de algo que puede ser que de alguna manera usted considere o que consideremos que ya tenemos lo suficiente, la insuficiente enseñanza en cuanto a esto, pero yo quiero hablarle acerca de la necesidad, hermano, de estar firmes en la libertad. Así sería el nombre, el título de este mensaje, firmes en la libertad. Y fíjese que ¿por qué hablarle de esto? Bueno, porque, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, la libertad es uno de los bienes, hermano, más preciados que puede tener el hombre. Por la libertad se han levantado guerras que han llevado a independencia de muchos países, de muchos pueblos. Uno de los anhelos más profundos del hombre es poder tener esa independencia no solo nacional, sino una independencia también personal. Pero fíjese que quisiera que me ponga mucha atención en lo que voy a decir, porque esto creo que nos va a dejar nuestro entendimiento un poquito más abierto a lo que vamos a transmitir en esta hora. Fíjese que tenemos que tener la capacidad de entender que hay ideas erróneas sobre la libertad, y que las ideas erróneas sobre la libertad lo que terminan haciendo es llevando al hombre a la esclavitud que tanto teme. Entonces no solo es de alcanzar libertad, sino de que no vengan a nuestra vida ideas erróneas o equivocadas de lo que es la libertad o cómo se debe de vivir en libertad, porque cada idea errónea, cada pensamiento erróneo que haya en cuanto a lo que es ser libre, puede provocar en nosotros que nosotros regresemos a una esclavitud de la cual nosotros, hermanos, gracias al Señor, pues ya somos libres de la esclavitud de las tinieblas. Entre las ideas que tenemos que tener mucho cuidado de que no, hermano, lleguen a nuestra vida esas ideas erróneas que pueden hacernos perder la libertad. Entre esas ideas está una que es a la que hay que tenerle mucho cuidado, y es a la idea de creer que la libertad es, hermano, sinónimo de independencia, o que la libertad pues es independencia. Y fíjese que paradójicamente la palabra libertad es todo lo contrario prácticamente a lo que es la independencia. Y parece extraño que se lo diga, pero usted me va a ir entendiendo poco a poco en el transcurso del mensaje cómo al final de cuentas la libertad, hermano, no es tener una independencia. Y le voy a poner un ejemplo. El ejemplo tal vez se lo podría poner en los países. Usted mira los países, cada país de alguna forma es soberano, dice que es independiente, y cada país pues dice que es libre uno del otro. Pero lo tremendo es que para que esa libertad de cada nación, esa libertad de cada país se mantenga, es necesario que haya un gobierno el cual garantice dicha libertad. Entonces ahí es donde yo le digo que entra lo que el hecho de tener libertad no es, hermano, el sinónimo de tener independencia. Entonces fíjese que, por ejemplo, los países, les repito, tienen una libertad. Por ejemplo, Guatemala tiene una libertad, es un país libre, pero eso no quiere decir que siendo libre no tenga un gobierno, o que no tenga alguien que vele, que resguarde o que sea garante de esa libertad de cada pueblo, y que ese país, hermano, esa nación, esa persona, esos gobernantes que están a cargo de velar por la libertad de los países, pues tenga que de alguna manera en ciertos momentos entrar en guerras con otros países para velar
por su propia libertad. Entonces quiero que me entienda este pensamiento, que la libertad no es independencia, sino al contrario. Cuando se habla de libertad en la Biblia, siempre va ligado a lo que es la palabra gobierno. No puede haber una separación entre lo que es la libertad y, hermano, lo que es gobierno. Ya dejando esto claro, por ejemplo, mire usted hoy, nosotros somos un país libre. Guatemala es un país libre por la gloria de Dios. Hermano, es un país que tiene como bendición, aparte de la libertad como nación, una libertad espiritual, porque es un país que tiene en su mayoría gente cristiano evangélica. Pero a pesar de que somos libres, usted puede decirse libre, usted ahí donde está en su casa, usted es libre, pero en esa libertad usted no puede salir ahora a la calle. Y a pesar de que usted no puede salir a la calle, eso no le quita a usted de que no sea libre. ¿Por qué? Porque se han puesto en este tiempo de cuarentena, de pandemia, ciertas normas que a nosotros nos hacen, hermano, no solo por obediencia a las autoridades, sino por amor a nosotros mismos, por amor a nuestras familias, pues tener que obedecer y quedarnos, hermano, cada uno en nuestra casa. Pero a pesar de que obedecemos normas, que obedecemos leyes, que obedecemos reglas, hermano, nosotros somos libres, y eso es lo tremendo. Y en la vida espiritual no es muy diferente. Fíjese que a pesar de que nosotros somos libres, eso no nos excluye a nosotros de tener que cumplir leyes. Eso no nos excluye a nosotros, hermano, de tener que sujetarnos a un gobierno, a una autoridad, en este caso el gobierno y la autoridad de Dios, la teocracia de Dios, que es el gobierno de Dios. Y entonces ahí es donde nos empezamos a ver que la libertad no es yo soy independiente, que la libertad no es pues yo hago y yo digo, yo ejecuto, yo planifico, porque a pesar de que somos libres, hermanos, siempre la libertad, como le repetía, va ligada pues a un gobierno. Y fíjese que de alguna manera lo espiritual no es muy diferente a lo que le estoy mencionando de la libertad de los países, pero que se necesita un gobierno que le decía yo sea garante de esa libertad. De la misma forma en lo espiritual es igual. Nosotros ya pertenecemos a un reino celeste, a un reino del espíritu. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino, hermano, al reino de la luz. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos independencia dentro de cada uno de nosotros, porque la independencia, hermano, personal es algo muy delicado cuando se habla espiritualmente hablando. Y para que entendamos esto, le voy a mencionar una palabra que se utiliza mucho en las escrituras, que está muchas veces en la Biblia, y es una palabra griega que es doulos. Esa es la palabra doulos. O sea, cuando usted encuentra en la Biblia la palabra esclavo, la mayoría de veces que usted encuentra esclavo o siervo en la Biblia, cuando usted mira la palabra griega del cual viene esa palabra siervo o esclavo, es esa palabra doulos. Y cuando usted mira su traducción, quiere decir, de alguna manera, como le decía, siervo o esclavo. Pero esa es una apreciación un poco ligera. Cuando usted se mete exclusivamente ya a estudiar esa palabra, siervo, esclavo, en el griego, que fue en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, y por eso nos interesa tanto, esa palabra no solo quiere decir, doulos no solo quiere decir siervo, no solo quiere decir esclavo, sino que esa palabra quiere decir cambio de amofis. Entonces, lo que está diciendo esa palabra doulos, cuando se dice siervo, cuando se dice esclavo, está diciendo un cambio de dueño o un cambio de amo. Quisiera que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y verso 4. Ahí en Romanos 7:4, hermano. Amén. Romanos 7:4. Quiero que abra ahí su Biblia y le voy a leer un texto para que entendamos de un punto mejor esta palabra que yo le estoy diciendo, de siervo, de esclavo, que en griego es doulos, pero que no solo quiere decir siervo y esclavo, sino quiere decir también aquel que ha cambiado de amo. Dice Romanos 7:4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, o sea, a lo ceremonial, a lo religioso, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Entonces, esto nos deja ver de alguna manera que nosotros teníamos o estábamos en un reino diferente.
Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y del reino de las tinieblas nos sacaron y nos pasaron, hermano, al reino de la luz. A nosotros nos hicieron libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de las tinieblas, libres, hermano, de la sociedad mundana, por decirlo de alguna forma. Pero esto no quiere decir que al hacernos libres, pues nosotros quedamos absolutamente solos, sino que lo que pasa cuando nos han hecho libres del pecado, de las tinieblas, del mundo, es que pasamos a un nuevo amo, a un nuevo dueño, a un nuevo Señor. En este caso, pues el Señor Jesucristo, el Padre y hermano y el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos esa ciudadanía celeste. Ahora fíjese pues, es decir que ser libres no es no tener autoridad sobre nuestra vida, sino más bien la libertad es la capacidad, y escúcheme bien, de escoger a qué Señor vamos a servir. Entonces la libertad no es, bueno, yo soy libre, yo hago, yo digo, yo ejecuto, como yo le decía, yo soy dueño de mi vida, de mi camino, de mis decisiones. No, sino que dice la palabra que el que nos hayan sacado del mundo, de las tinieblas, hermano, y ahora nos hayan traído al reino de la luz, nosotros tenemos que tener en esa libertad, porque eso es la libertad, la capacidad de escoger a quién nosotros vamos a servir. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en las tinieblas, clamamos por salvación, clamamos por ayuda, clamamos para que Dios nos auxiliara. Dios nos sacó, hermano, Dios nos liberó con precio de sangre del mundo. Pero cuando nos saca, Él ahora nos da a escoger qué vamos a hacer. Si eso es la libertad, escoger, hermano, a quién le vamos a servir. Si de aquí en adelante le vamos a servir al Señor, o si vamos a regresar a servir a las tinieblas. Pero lo que sí quiero que le quede claro es, nunca, absolutamente nadie va a estar sin Señor. Nadie. O se le sirve a la justicia, como dice la palabra, o se le sirve al pecado, pero nunca, por más libres que nosotros nos sintamos, vamos a estar exentos de alguna autoridad. Ahora Romanos capítulo 6 y verso 15, si me acompaña a ir ahí nomasito, en el libro de Romanos 6 y Romanos 7 es donde vamos a estar viendo muchas cosas hoy. En Romanos 6:15 dice la palabra del Señor. Cuando lo encuentre, Romanos capítulo 6 y verso 15, la palabra del Señor dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces aquí se nos dan estas dos autoridades a las cuales nosotros podemos decidir en nuestra, entre comillas, libertad, quién de esas dos autoridades nos va a gobernar a nosotros. Si la justicia que es de parte de Dios, el glorioso evangelio, este glorioso Padre, o la injusticia que es, una vez más, regresar a las tinieblas. Entonces, ¿cómo le dijera yo? Para hacer un poquito más breve lo que le estoy diciendo es, para recapitular un poco, es que la libertad no es jamás, hermano, sinónimo de no tener autoridad. Todo el que es libre siempre va a tener, hermano, una autoridad sobre su vida. Y entonces por eso es que a nosotros nos ha costado muchas veces velar o estar firmes en nuestra libertad, porque malinterpretamos, porque hay ideas erróneas que nos hacen a nosotros creer que somos de alguna manera dueños de nuestra vida. Para ser dueños de nuestra vida, nosotros nos hubiéramos tenido que crear a nosotros mismos, y eso, usted sabe, es totalmente imposible. Nosotros fuimos creados por Dios, y luego de ser creación de Dios, hermano, pasamos a ser hijos de Dios. Pero para que hubiera una libertad de poder decir yo no voy a obedecer a ninguna autoridad, a ningún gobierno, hermano, tendríamos que habernos creado nosotros mismos. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que verdaderamente, hermano, nosotros siempre tenemos que tener una autoridad, un gobierno, ya sea el del Espíritu, el de Dios o el de las tinieblas. Entonces, desde ese punto de vista de saber que no nos hemos creado a nosotros mismos, nos damos cuenta, hermano, de que de alguna manera nosotros, pues nuestra libertad no es, como le repito, no tener nadie sobre nosotros, sino nuestra libertad es la capacidad de escoger a quién nosotros vamos a servir. Ahora,
Gálatas capítulo 5, si usted me acompaña, que es el texto con el que quería empezar y se me había olvidado. Gálatas capítulo 5, si usted abre su Biblia ahí, en Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Oiga lo que dice Gálatas 5:1 es: estad pues firmes, era lo que decía, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Verso 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, y oiga, de la gracia habéis caído. Dice, estad firmes. Lo que está diciendo, hermano, cuando habla de estar firmes, esa palabra firme o firmeza quiere decir aquello que está estable, aquello que no se mueve, porque está bien apoyado o está bien sujeto. Entonces, cuando dice que nosotros estemos firmes en la libertad, lo que está diciendo es que no nos movamos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, bajo la autoridad y el gobierno de Cristo. Y dice que esa palabra estar firmes es no moverse, estar bien apoyado, o escuche, estar bien sujeto. La palabra firme también quiere decir aquello que es constante, que no se deja dominar, que es inquebrantable, que es invariable, que no se debilita y que se mantiene erguido. Eso quiere decir estar firmes. Entonces, cuando dice estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, lo que está diciendo es, hermanos, no se muevan de esa libertad que ahora tienen, porque en Cristo ustedes son libres. Es decir, que nosotros somos libres de los miedos, de los temores, de las tinieblas, de las maldiciones. En Cristo somos libres de todas esas cosas, pero sin estar exentos, y es lo que una vez más le digo, de tener una autoridad, un Señor sobre nuestras cabezas. Y cuando dice estar firmes en esta libertad es, no te vayas de Cristo, no te vayas de este evangelio, no te vayas de este reino, no te apartes de este Señor, no te apartes de este dueño, no te apartes de este amo. ¿Qué te espera si te apartas del Señor? ¿Qué le espera a aquel que se aparta de este buen Señor? ¿Qué le pasa a aquel que se desliga? ¿Qué le pasa a aquel hermano que se mueve o que de alguna manera trata la forma de ser libre y de vivir su vida? Aunque no lo crea, jamás va a ser libre. El que se separa de Dios automáticamente cae en manos del adversario. El Señor fue claro y dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no está conmigo, el Señor lo dijo tan claramente, está contra mí. Entonces solo hay dos opciones: el que está conmigo, dijo el Señor, o el que está contra mí. No hay un punto medio, no hay un punto intermedio tampoco, sino que lo que el Señor está diciendo es, hermanos, somos libres en esa libertad que nos da Cristo, ¿sí? En esa libertad que nos da el Señor, donde perdemos, le digo, los miedos, donde perdemos la autoridad del pecado, donde perdemos la autoridad que tenían las tinieblas, donde se pierden las maldiciones, donde se pierden todas esas cosas ancestrales que vienen sobre nosotros. O volvemos al mundo donde hay maldición, donde hay pecado, donde hay tinieblas, donde hay odio, donde hay rencor, donde, hermano, por lo regular uno termina casi siempre destruido, uno termina muerto. Entonces, estad pues firmes, dice, oiga, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, le quiero decir algo. Para que usted entienda mejor su libertad, quiero decirle que la libertad no es una obligación, sino la libertad es una responsabilidad. Quiere decir que la libertad de alguna manera no es, bueno, como tengo que escoger entre Dios y el mundo, entre la justicia y la injusticia, qué injusto, porque ¿por qué no puedo estar neutral? ¿Por qué no puedo vivir de alguna manera alejado de Dios y alejado del mundo? Porque no se puede.
Pero fíjese que dice que la libertad no es una obligación, sino es una responsabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo estoy en el Evangelio, que si yo tengo como Señor, que si yo tengo como amo a este Señor Jesucristo, pues no tengo que estar por obligación, no tengo que estar, hermano, forzado aquí en el Evangelio, o solamente sintiéndome, hermano, manipulado o atado en este Evangelio, porque eso, la libertad, no es una obligación, no es que Dios te esté obligando a estar aquí, ¿sí? No, sino que tú escoges, hermano, qué lado vas a escoger. Entonces solo hay dos opciones, le repito: o se le sirve a la justicia o se le sirve al pecado. Pablo decía en el libro de Romanos que él ya no era deudor a la carne, que él ya no era deudor de alguna manera al mundo, que ya no era deudor al pecado. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Pero fíjese que ahí donde estamos leyendo, en Gálatas 5, en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, si ya eres libre porque Cristo te hizo libre de todo aquello, hermano, que te tenía atado y que ejercía señorío sobre tu vida, pues quédate acá. Pero lo tremendo es lo que dice el verso 4, que los que se querían circuncidar, dice el verso 2, el verso 3, hermano, los que querían cumplir la ley, los que querían cumplir como una religión, los que querían ser libres por medio de una religión, dice el verso 4, ustedes se han desligado o de Cristo os desligasteis. Entonces lo que está diciendo es: ustedes que querían una libertad por medio de una religión, ustedes que querían una libertad por medio de la ley, no se han dado cuenta que se han desligado de Cristo, ¿sí? Entonces lo que hace la religión, y esto es un punto muy aparte, es que la religión te quita la libertad de Cristo y te hace una vez más esclavo del mundo. Por eso es que este evangelio no es religión, y por eso es que Pablo le estaba hablando a estos hombres y les decía: oiga, al ustedes volverse religiosos, porque era lo que Pablo les estaba de alguna manera dando a entender, al ustedes hacerse religiosos, se han desligado de Cristo. Y el que se desliga de Cristo automáticamente cae en las tinieblas. ¿Pero qué es desligar? Esa palabra quiere decir soltar, pero quiere decir separar una cosa de otra que estuvo unida. Pero oiga lo que quiere decir: y que se quiere considerar independiente. Entonces, cuando dice desligar, esa palabra quiere decir soltar, separar una cosa que estaba unida a otra para hacerla independiente. Entonces viene el enemigo y te hace creer que en el evangelio hay muchas restricciones, que en el evangelio te niegan muchas cosas, que en el evangelio no te dejan vivir, que en el evangelio no te dejan aprovechar tu juventud, que en el evangelio no te dejan aprovechar tu vida, que no seas un religioso, entre comillas, y empieza el diablo, hermano, a quererte manipular, de que el evangelio no vale la pena, de que te prohíben todo en el evangelio. Pero usted sabe, hermano, que a nosotros, los hijos de Dios, no nos prohíben nada, sino en la libertad que nosotros verdaderamente tenemos, decidimos obedecer a Cristo. Porque sabemos que si no obedecemos a Cristo, automáticamente nosotros volvemos a ser, pues de alguna manera, esclavos del mundo. Entonces se separaron de Cristo, y el que se separa de Cristo queriendo ser independiente, automáticamente, le repito, cae en las manos del adversario, cae, hermano, una vez más en las tinieblas. En pocas palabras, los que estaban judaizando, que está hablando el apóstol Pablo ahí, estaban llevando al hombre a la independencia de Cristo. Eso es lo que hace la religión. La religión lo que quiere es independizar al hombre de Cristo, porque la religión es el hombre, y se lo he dicho siempre, queriendo meter a Dios dentro de los asuntos del hombre. ¿Sí? Eso nunca va a suceder. Jamás nosotros vamos a poder meter a Dios en nuestros asuntos si Dios no quiere estar en ellos. Pero por eso este evangelio no es una religión, porque no es Dios metiéndose en nuestros asuntos, sino nosotros, hermano, metiéndonos en la voluntad del Señor. Pero esos que estaban judaizando, que le estaban diciendo a aquellos que se tenían que circuncidar, lo que estaban haciendo era desligando a los creyentes de Cristo. En pocas palabras, haciéndolos independientes de Cristo. Yo le digo una pregunta: si usted se soltara de Cristo, si usted se soltara de este evangelio,
Le garantizo que usted en su mente y en su conciencia sabe que no le esperaría nada bueno, porque uno ya tiene cierto entendimiento, ya el Espíritu le ha revelado ciertas cosas a uno y uno sabe que separado del Señor, uno absolutamente nada puede hacer, y que separado del Señor, hermano, nos espera una muerte espiritual y muchas veces una muerte física. Pero ¿qué pasa si nosotros nos desligamos del Señor? ¿Qué pasa si nosotros decimos yo quiero vivir mi vida? ¿Qué pasa si decimos yo quiero vivir conforme a lo que yo quiero vivir? Yo quiero tomar mis propios caminos, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero tomar mis propios rumbos, yo quiero ser dueño de lo que yo haga. Le quiero recordar, le quiero grabar esto. Es imposible. Si no le servimos al Señor, si no somos, hermano, libres en el Señor, porque el Señor nos ha dado una libertad de tantas cosas siempre y cuando tengamos su gobierno. Si nosotros nos desligamos del Señor, vamos a caer en manos de las tinieblas. Y las tinieblas, hermano, no están jugando. Las tinieblas nos quieren destruir. Las tinieblas quieren, hermano, robarnos la paz, robarnos la familia, robarnos la salud. Por eso nos conviene estar con este Señor. Si con alguien te conviene permanecer, es con este Señor Jesús, que te ha traído del reino de las tinieblas al reino de la luz, te ha hecho libre, pero no te deja sin Señor. Siendo libre, tienes Señor. Siendo libre, tienes quien te diga por medio del Espíritu que es bueno, hermano, y que no es bueno. Bueno, lo que estaban haciendo los judíos entonces era llevando al hombre a la independencia de Cristo, de alguna manera queriendo que fueran separados del Señor. Y le repito, eso es lo que la religión está haciendo. Pero dice Gálatas capítulo 5 y verso 4, donde estábamos leyendo, de la gracia, dice, habéis caído. Entonces, el que no aprovecha esta libertad que Dios le da, que Cristo le da, donde eres libre de tantas cosas, como te repito, de la maldición, del pecado, de las tinieblas, de enfermedades, hermano, de juicios, de tantas cosas, porque Él te libra de la ira venidera, por ponerte un ejemplo. El que, hermano, no aprovecha esta libertad que el Señor nos da, va a caer de la gracia. Y caer de la gracia es cuando te sacan del curso, cuando te sacan de la ruta donde tú ibas. Tú vas camino a la vida eterna. Nosotros vamos camino a la vida eterna. Pero para ir a la vida eterna necesitamos tener un Señor sobre nosotros. Y solo, le repito, hay dos opciones: o el Señor Jesús o las tinieblas. Pero cuando el Señor Jesús te trae a Él, te da una libertad donde tú, hermano, puedes escoger si quieres obedecer o si no quieres obedecer, si quieres hacer o si no quieres hacer. Pero dice que estos cayeron de la gracia, fueron sacados, hermano, del curso. Ahora, un pensamiento que me venía a la mente. Fíjese pues, hablemos un poquitillo de pecado para poder entender un poco mejor lo que le quiero decir. No solo, escuche esto, no solo hay pecadores, sino también, por ejemplo, hay víctimas del pecado. Imagínese usted un hombre que tiene como pecado el vicio de emborracharse, ¿sí? Bueno, ahí está el pecador, el que tiene el vicio de emborracharse, y él está padeciendo por ese pecado que tiene del vicio de emborracharse. Pero también hay víctimas de ese pecado, y las víctimas de ese pecado muchas veces van a ser los hijos de ese que bebe. Es decir, los hijos no beben, los hijos no son los que tienen ese vicio de pecar, pero ellos también sufren a consecuencia de aquel que está pecando. Como cuando una madre, su hijo cae en los vicios, ¿verdad? La madre no tiene vicios, pero está sufriendo por el pecado de aquel hermano, por aquel que está esclavizado en el pecado de los vicios. O de repente un hombre que toma, que es violento, usted sabe que muchas veces llegan y golpean a sus mujeres. Entonces, no solo hay pecadores, sino hay víctimas del pecado. En este caso, a veces los hijos, a veces la esposa. Eso es solo para poner un ejemplo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque de la misma manera, no solo hay gente esclava, sino también gente esclava que no tiene libertad en Cristo, que están bajo las tinieblas, sino que también hay víctimas de esclavitud. Por ejemplo, los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Los fariseos esclavizaban a la gente poniendo cargas muy pesadas. Entonces, entre comillas, predicaban una libertad que no tenían. Dice la palabra que les ofrecen libertad cuando ellos mismos, dice, son esclavos. Entonces, así como hay pecadores y hay víctimas de esos pecados,
hay gente que no tiene libertad y también hay víctimas por medio de esa gente, hermano, que no tiene libertad. Porque cuando un padre, cuando una madre, cuando un hijo, cuando un esposo, cuando una esposa no es libre, usted muchas veces va a padecer juntamente con ellos el que ellos, hermano, no sean libres. Bueno, por eso fíjese que es importante que nosotros sepamos cuál es la función de los ministros. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque los ministros, aunque usted no lo crea, pueden llegar a enseñorearse del rebaño. Entonces, ahí muchas veces hay ministros que verdaderamente no son libres, porque el ministro que es libre entiende que no debe de esclavizar al rebaño. Pero usted no me dejará mentir que hay ministros que hoy tienen a sus ovejas bajo esclavitud, una esclavitud espiritual, donde piden que se les reconozcan títulos, donde piden que se les reconozca paternidad, donde piden que se les reconozca sus doctrinas, donde piden que se les reconozcan sus ideas, aunque muchas veces vayan en contra de la palabra de Dios sus ideas. Y muchas veces que aquellas ovejas que no toman, que no reciben ese mensaje o no reciben lo que está haciendo el ministro, pues los ministros los echan de la iglesia y los tildan, hermano, oiga, de rebeldes. Entonces hay ovejas que están padeciendo porque hay pastores que verdaderamente, escuche, no son libres. Entonces por eso la función de un ministro no es enseñorearse. La función de un ministro no es poner, como decía el Señor, mandamientos de hombres, no es imponer la palabra del Señor, sino la función de los ministros es exponer la palabra del Señor, a anunciarle a cada hombre su responsabilidad, y cada uno entregará cuentas de lo que recibió. Por eso es que la misma Biblia, si usted me acompaña, quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y verso 3. Primera de Pedro 5:3. Vamos a leer algo ahí. Y oiga lo que dice. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío, dice. O sea, oiga, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora mire pues, Cristo te hace libre, pero esa libertad te la van a querer robar. Y muchas veces esa libertad te la va a querer robar gente, hermano, en forma tal vez, como te decía, de ministros, queriéndote esclavizar. Y todo el que te esclaviza y te saca de la libertad que te ha dado Cristo, de ese señorío de Cristo, de ese gobierno de Cristo, te está llevando a las tinieblas. Escúcheme esto: todo el que te saca de la libertad, todo el que te saca del gobierno de Cristo, te está llevando a las tinieblas. Por eso quiero hablar de algo y quiero tomarme un poquito, hermano, el tiempo en esto, porque es algo que yo he notado y ojalá, espero yo, me estén viendo muchos jóvenes, muchas y sobre todo señoritas en esta noche. Porque hay relaciones, hermano, que yo he notado que son relaciones que esclavizan. Nosotros mirábamos, por ejemplo, ahorita cómo los ministros pueden esclavizar de alguna manera, enseñorearse a las ovejas y de esa forma sacarlos de la libertad de Cristo y llevarlos, hermano, automáticamente a la independencia. Pero no hay independencia sino llevándolos al gobierno de las tinieblas. Era por un lado de los ministros. Pero fíjese que ahora yo he visto algo. Antes, cuando un joven enamoraba a una señorita, los jóvenes mostraban lo mejor de sí. Eran amables con los padres de la señorita, eran sonrientes, hermano, mostraban un buen carácter. O sea, mostraban lo bueno de ellos, lo mejor de ellos, aunque lo malo trataban, hermano, de ocultarlo. Y por eso es que cuando ya se llegaba a matrimonios, a veces había mucho conflicto, porque el joven había escondido verdaderamente lo que él era. Bueno, pero eso era antes, ¿verdad, hermano? Lo que me causa un poquito de sorpresa hoy, y quisiera que por favor para esto me pongan mucha atención en las señoritas, es que los jóvenes de hoy, hoy en día los jóvenes tienen relaciones sentimentales que están mostrando algo muy extraño. ¿Por qué? Porque fíjese que ni los esposos le prohíben a las esposas. Uno trata, pero de que obedezcan, como decía por ahí, son otros 20 len, ¿verdad, hermano? Pero lo extraño que está pasando hoy en esas relaciones que esclavizan y que sacan de la libertad de Cristo,
Es que los jóvenes, cuando tienen una relación, que son novios con una señorita, aunque el noviazgo no existe en la Biblia, yo he notado, y lo digo con mucha libertad, porque lo he visto dentro de la iglesia, y si se da dentro de la iglesia, no digamos fuera de la iglesia, ¿verdad? Y eso que se da en los jóvenes muy extraño es que solo siendo novios les prohíben salir a las señoritas. Les prohíben hacer esto, les prohíben hacer aquello, les prohíben tener amigos, les controlan sus redes sociales, hermano, no quieren que estén con sus papás, quieren, como le dijera yo, gobernarlas, quieren, hermano, tenerlas bajo sujeción, como que si ya fueran los esposos. Las pobres jovencitas tienen que pedir permiso para poder salir un día a la calle, para poder ir con sus padres. Hermano, eso es algo de lo que tienen ustedes, señoritas, que tener mucho cuidado, porque son relaciones que te quitan la libertad de Cristo. ¿Sí? Esas son relaciones que no valen la pena, porque si eso es ahorita, te puedes imaginar más adelante, vas a caer sin darte cuenta en una esclavitud. Te van a sacar de la libertad de Cristo y te van a llevar a la esclavitud de las tinieblas. Por eso yo siempre lo he dicho, en una relación la que pone las pautas es la mujer. Hasta donde usted permita que la traten, así la van a tratar. Entonces, por eso, cuando usted tenga, si usted tiene un novio que ya, porque mira, no quiero que tengas aquel de amigo en el Facebook, mira, no quiero que aquel le dé me gusta a tus fotos, mira, ¿por qué le pones un me gusta a la foto de fulano? O porque, mucho cuidado, porque esas son relaciones, hermano, que te sacan de la firmeza, de la libertad que tú tienes en Cristo, y Cristo te hizo libre para que tú no seas esclavo de nadie, hermano. Bueno, ahora la pregunta: ¿hasta dónde llega nuestra libertad? Porque Cristo te hizo libre, espero me esté entendiendo. Cristo te hizo libre, y eso sí, tienes un Señor sobre tu vida. Y en esa libertad que Dios te da la libertad, por ejemplo, de escoger muchas cosas, te da la libertad de hacer muchas cosas, te da la capacidad de reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Pero a veces, estando en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, como decía Gálatas, y teniendo un Señor sobre nosotros, que este Señor es tan bueno, y escúcheme esto, veníamos de estar con un Señor que era tan malo, el príncipe de las tinieblas, en un reino de las tinieblas, donde éramos tan maltratados, donde éramos sojuzgados, donde éramos violentados de alguna manera, donde éramos abusados de alguna manera. Y resulta que ahora nos traen, hermano, a esta libertad, a este reino del evangelio, donde somos libres y tenemos un Señor Jesucristo. Pero como nosotros estábamos acostumbrados a que nos trataran mal, entonces acá miramos y a veces consideramos que este Señor es tan bueno, y en esa bondad del Señor nosotros empezamos a abusar de la libertad. Empezamos, hermano, a violentar, a traspasar la libertad que el Señor nos ha dado. Y eso es peligroso, porque cuando tú empiezas a tomar esa libertad que el Señor te dejó como libertinaje, te estás, hermano, saliendo, estás desligándote de Cristo, de la gracia estás cayendo, y no te has dado cuenta muchas veces, o no se da cuenta la gente, que está volviendo otra vez, hermano, a las tinieblas. Entonces, ¿hasta dónde llega esa libertad? Era como le decía a los hermanos un día: ¿hasta dónde lo bueno se transforma en algo malo? Quiero que me acompañe a 1 de Pedro 2:6. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y verso 6. Para que veamos algo ahí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y verso 16. Dice la palabra: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí está la palabra siervos, que yo le decía que es doulos, y quiere decir cambio de amo. Entonces dice: como libres, pero no como los que tienen esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como gente que ya cambió de amo. Entonces, mire usted, el que está preso, ¿por qué está preso? Está preso porque abusó de la libertad que tenía. A usted no lo pueden ir a traer a su casa y decirle: miren, fíjense que lo queremos meter preso. ¿Y por qué? No, porque sí, lo queremos meter preso y lo vamos a llevar preso. No, no puede. Usted tiene que haber transgredido, usted tiene que haber hecho algo que vaya contra la ley, y usted haber abusado de la libertad que usted tiene, para que, hermano, pues a usted lo agarraran, o a la persona la agarraran y la llevaran detenida. Entonces, alguien que está preso es alguien que abusó de su libertad. Entonces, si nosotros a veces caemos, hermano,
en las artimañas de las tinieblas y por momentos pareciera que estamos en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz, es porque muchas veces hemos abusado de la libertad que el Señor nos ha dado. ¿Qué quiere decir con esto? Que como esto es un Dios paciente, como este es un Dios lento para la ira, a veces nosotros tomamos esa libertad como un libertinaje y en el Señor empezamos a hacer lo malo y decimos muchas veces: el Señor no mira, el Señor no está viendo, el Señor no lo va a saber. Pero resulta, hermano, que este Señor lo conoce todo, sabe todo de tu vida y aún no hay palabra en tu boca y Él ya la conoce, sabe las intenciones de tu corazón. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, no hemos traspasado esa libertad que el Señor nos da? Porque no está detrás de nosotros. Ese Señor no nos está hostigando, hermano, ahí atrás de nosotros. Él nos da su palabra, nos expone su palabra, nos da el Espíritu para que nos redarguya. Y nosotros ahí, hermano, ya somos responsables de lo que hagamos. Pero en este evangelio usted puede escuchar gente que ha abusado de la libertad, que ha abusado, hermano, de la libertad y la utilizan como pretexto para hacer lo malo. Y por eso es que ahora hay tanto adulterio, hay tanta fornicación, hay tanta borrachera dentro de las mismas iglesias. Y, hermano, pareciera que nada pasa, pero como le digo, este Señor es lento para la ira, pero también es cosa seria caer en las manos de este Dios airado. Entonces ahí tenemos que tener cuidado nosotros, que si ya estamos en esta libertad que nos da el Señor, pero siempre bajo su gobierno, hermano, de no tomar la libertad para hacer lo malo, para hacer lo que le desagrada al Señor, porque entonces estamos cayendo de su gracia, nos estamos desligando y poquito a poquito estamos volviendo a las tinieblas. Eso es lo peligroso, que usted no pasa de la luz a las tinieblas de la noche a la mañana. Es un proceso, hermano. Poquito a poquito vamos cayendo, vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo el amor, vamos perdiendo la santidad, vamos perdiendo, hermano, el amor a la palabra, vamos haciendo lo malo, vamos cometiendo pecado, empezamos a guardar odio, empezamos a guardar rencor dentro del mismo evangelio. Y entonces poquito a poquito uno está regresando a las tinieblas. Entonces fíjese que la libertad de Jesús, si usted nota, la libertad del Señor Jesús tuvo una forma y fue una forma de obediencia. ¿Por qué le digo esto? Porque a pesar de que el Señor Jesús era libre, porque Él tuvo su libertad, nunca fue independiente del Padre, pues decía: Padre, hágase tu voluntad. Decía, vengo para hacer tu voluntad. Como hombre, el Señor Jesús, escuche, como hombre, el Señor Jesús podía aceptar o rechazar la autoridad y la voluntad del Padre. Él podía hacerlo como hombre. Él como hombre podía decir: no quiero hacer la voluntad del Padre. Pero él como hombre, hermano, porque fue como hombre como lo hizo, no como Dios, como hombre aceptó cumplir la voluntad del Padre. Por eso es que yo le digo que esa libertad que él tenía de poder elegir entre seguir la voluntad del Padre o no seguirla y ceder ante las tentaciones de Satanás, hermano, fue pura obediencia, porque decía: Padre, le repito, vengo a hacer tu voluntad. Entonces, de la misma manera, usted tiene una libertad. Usted, hermano, tiene dentro de sí el poder escoger si quiere agradar a Dios o si no quiere agradar a Dios. Ahora, cuando usted mira al pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto a cambiar de señor, porque eran siervos de Egipto, así dice la palabra. Cuando eran siervos de Egipto, quiere decir que ellos tenían la autoridad de Egipto sobre ellos. Y recuérdense que Egipto les ponía cargas pesadas, los amargaba, los afligía. Pero cuando el Señor obra y los saca y les da la libertad de Egipto para que lo conocieran a Él, porque la idea era que vinieran a Él, esa era la idea, que vinieran al Señor Jesús y que lo conocieran. El pueblo de Israel salió todo desordenado, ¿verdad? Sí. Yo le he dicho, salió como un tropel, como un ejército desordenado, porque, hermano, querían la libertad. Pero el Señor viene y ahí en el Sinaí, el Señor los tiene que ordenar, porque si iba a haber un cambio de amo, si iba a haber un cambio de señor, si ya no iban a estar bajo el señorío de Egipto, sino ahora iban a estar bajo el gobierno de Dios, o sea, la teocracia, como iba a haber un cambio de amo, hermano, Dios tenía que ordenarlos. Porque Egipto en ellos había formado, escuche, un desorden. El mundo, las tinieblas, ese gobierno de las tinieblas en nosotros creó un desorden.
Esa esclavitud del pecado, hermano, en nosotros creó un desorden. Nuestras vidas estaban desordenadas antes de venir a Cristo. Éramos esclavos del pecado, hermano, llenos de adulterios, llenos de robos, llenos de homicidios, llenos de maldades. Nosotros estábamos desordenados, pero al igual que Israel, cuando hay cambio de amo, cuando hay cambio de Señor, este Señor al que trae hacia él, hermano, lo ordena. Por eso es que una de las señales de si verdaderamente yo estoy en la libertad que Cristo me ha dado y bajo ese reino y bajo ese gobierno de Cristo es que, hermano, ha cambiado el desorden que yo tenía en mi vida pasada y ahora tengo una mejor, o tengo, por decirlo de alguna manera, una vida ordenada, hermano. Entonces, démonos cuenta que la libertad no es sinónimo de desorden. Dios los sacó a libertad, pero los ordenó. Entonces, si Dios te está sacando, Dios te atrajo a esta libertad, entonces entendamos que la libertad no es sinónimo de desorden, sino que la libertad de Cristo, hermano, es aquel que tiene ordenada su vida. Porque el que no tiene ordenada su vida, su salud es un desorden, su economía es un desorden, su familia es un desorden, su familia es un desorden, su ánimo es un desorden. Oiga lo que le estoy diciendo. El que no está firme en la libertad que le da este Señor en este reino, el que no está firme en esta libertad, su vida es desordenada, porque todavía hay de las tinieblas en él. Y como todavía hay de las tinieblas del antiguo Señor en él, no se le ha cambiado señorío, entonces su vida es desordenada, su economía, sus emociones. Por eso es que a veces estamos un día contentos, otro día enojados, un día frustrados, un día felices, un día saludamos, el otro no saludamos, un día, hermano, estamos con un ánimo, el otro estamos con otro. ¿Por qué? Porque hay desorden en nosotros. Pero la libertad que Cristo nos da, este reino donde nos dan libertad, solamente tenemos un Señor, hermano, tiene que ordenar el desorden que traíamos de allá, de Egipto, del mundo. Pero espero estarme dando a entender, hermano, porque Dios es un Dios, dice la palabra, de orden. Entonces, la libertad que Dios te da, a la libertad que fuiste llamado y en la cual Gálatas dice que estés firme, es una libertad ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que como estás libre, pero tienes gobierno, ese gobierno te va a poner leyes que tú decides en tu libertad si las cumples o no las cumples. Mire, Pablo decía algo. Pablo decía en Corintios, creo que es en Corintios 10, decía, todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. ¿Sí? Entonces ese texto hay gente que lo está sacando de contexto y lo utilizan para decir, bueno, si todo me es lícito, pero no todo me conviene, o sea, todo lo puedo hacer, porque eso es lo que quiere decir el texto. Si todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, es porque todo lo puedo hacer. Pero yo le quiero leer ese pasaje del primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 35, pero se lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Eso porque me llamó mucho la atención como decía esta versión. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Escuche, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Escuche, qué bonita esta versión. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y está en signo de admiración, dice, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Más claro, ni el agua, ¿verdad, hermano? Entonces, no todo lo que uno quiere, no todo lo que uno haga, no todo lo que uno ejecute, hermano, conviene, y no todo fortalece, como decía Pablo, la vida cristiana. Ahora, fíjese pues, le quiero poner algo muy importante. La libertad que usted tiene, y esto sí, mire, por favor escríbanlo, grábeselo en la mente, póngame mucha atención porque le va a servir para toda la vida. Usted decide en esa libertad que usted tiene, en esa libertad que se le ha dado, usted decide con esa libertad lo que usted va a hacer. Si usted va a amar, si no va a amar, si va a ser bueno, si quiere ser malo, si va a perdonar, si no va a perdonar. En esa libertad usted va a escoger, ¿sí? Eso es parte de la libertad que nos han dado, un libre albedrío donde nosotros, hermano, escogemos. Y escuche, nosotros decidimos lo que hacemos con nuestra libertad, pero lo tremendo es que no tenemos la libertad sobre las consecuencias. Es decir, yo puedo en esta libertad hacer algo malo, ¿sí? Y tengo la libertad de repente yo sentirme libre de hacer algo malo y
Va a llegar el día de cuentas, eso sí, pero lo que le quiero decir es que en esta libertad que yo tengo, siendo cristiano, se lo voy a poner así, siendo evangélico, siendo hijo de Dios, yo empezar a hacer lo malo, porque tengo la libertad, entre comillas, hermano. El enemigo me puede engañar haciéndome creer que tengo la libertad para hacerlo, pero lo tremendo es que no tengo yo la libertad para darme cuenta de las consecuencias. Es decir, yo puedo hacer lo malo, pero y decidir qué malo voy a hacer, pero lo que no puedo decidir es las consecuencias que van a venir. Eso ya depende de Dios. Entonces, por eso lo peligroso, hermano, de hacer lo malo en esta libertad que nosotros tenemos, porque todo lo malo que hagamos y todo lo bueno que hagamos trae consecuencias. Y si nosotros hacemos lo malo, tomando entre comillas nuestra libertad, hermano, la libertad de decidir, resulta que a veces Dios va a tener que cortar, Dios va a tener que tratar con la salud, Dios va a tener que tratar con la economía, Dios va a tener que tratar con hijos, con lo que más duele. Entonces, por eso, hermano, tengamos cuidado. Si ya estamos en este evangelio, si estamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, teniendo a este Señor, espero darme a entender, hermano, no hagamos lo malo porque nosotros decidimos lo malo. Eso sí es cierto. Lo malo que vamos a hacer decidimos si hacerlo o no, pero las consecuencias no. Las consecuencias puede ser que sea muy pequeño lo que hagamos y que la consecuencia sea muy grande, hermano. Entonces, por eso hay que tener nosotros un freno, un cuidado, estar firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Bueno, ahora regresemos a Romanos capítulo 6. Si usted me acompaña, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y verso 18. Mire pues, cuando usted estaba en el mundo, ¿qué beneficios tenía usted del mundo? Alguien podrá decir, bueno, hermano, yo podría ir a fiesta, yo podía tomar, yo podía fumar, yo podía hacer esto, podía tener 3 mujeres y nadie me decía nada. Bueno, eso no es libertad. Eso es, hermano, una esclavitud tiránica, ¿verdad? Eso es estar bajo una esclavitud tiránica. ¿Qué beneficio le trajo el mundo? Porque le aseguro que si usted hubiera tenido beneficio del mundo, jamás hubiera venido a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué beneficios tiene usted en esta libertad que le da este evangelio? En esta libertad que le da Cristo. En Romanos 6:18 la palabra dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, libres del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Escuche, cuando eras, dice acá, escuche, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, dice. Oiga, no tenías el reino de Dios sobre ti. Pero qué fruto, dice el verso 21, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Qué fruto ganaste del mundo? ¿Qué fruto ganaste siendo esclavo del mundo? Porque el fin de ellas, dice el verso 21 de Romanos 6, es muerte. Ahora escuche el verso 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la cosecha o la santificación, la cosecha de la santidad, como dice la versión nueva versión internacional. El fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces miren los beneficios. Allá nos está diciendo, ¿qué fruto tuvieron ustedes de aquel señorío que tuvieron, de aquel señor que tuvieron? ¿Sí? Donde ustedes creían que eran libres, pero siempre han tenido un gobierno, y era el gobierno de las tinieblas. ¿Qué beneficios sacaron ustedes? Un mal carácter, lastimados, heridos en su alma, heridos en su corazón. ¿Qué de bueno sacaron ustedes de aquello de lo cual hoy se avergüenzan? Porque eso es una verdad. Nos avergonzamos, hermano, de lo que éramos. Pero ahora, dice el verso 22, pero ahora que habéis sido libertados, ahora que tenéis libertad, escuche, que habéis sido libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de Dios. Ahora resulta que dice que como te han puesto en esta libertad, en este reino donde se te da libertad con un Señor que te ha dado una libertad, dice que cuando te sacó
del mundo y te hizo libre y te trajo a este reino y te puso en esa libertad, dice, oiga hermano, que has sido hecho siervo de Dios. Entonces, ninguno de nosotros podía ser siervo de Dios si no era libre de las tinieblas. Pero quiero seguir leyendo. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el ser libres del pecado nos capacitó para servir y nos capacitó para hacer lo bueno. Ahora, mire pues, liberados del pecado, fuimos hechos siervos, fuimos hechos santos y tenemos como resultado, dice, la vida eterna. Por eso le estoy diciendo los beneficios de esta libertad. Oiga, primero que nos sacaron del pecado. Ahora ya nos llaman por siervos, fuimos hechos siervos del Señor. Ahora ya podemos ser santos porque tenemos como fruto santificación. Y el resultado de esta libertad va a ser, hermano, la vida eterna. Entonces, nadie sin ser libre puede servir al Señor. Nadie que no esté en esta libertad puede servir a este Señor. Nadie que no sea libre y sirva al Señor puede ser apto para la santidad. Y nadie que no sea libre, ni siervo del Señor, ni santo, puede ser salvo. Por eso le repito, fuimos liberados del pecado y entonces fuimos hechos siervos de Dios y entonces fuimos hechos santificación. Nos hicieron santos y dice que el resultado de todo esto, de ser libres, de ser siervos, de ser santos, es la vida eterna. Pero dése cuenta que para llegar a la vida eterna, que es la meta que todos tenemos, todo empieza por la libertad del pecado. Para llegar a la vida eterna que tanto anhelamos, hermano, no se quiere decir, no empezamos sirviendo, no empezamos siendo santos. Nadie empieza siendo santo, nadie empieza sirviendo. Hermano, primero tenemos que ser libres. Y luego de ser libres y traídos a este reino de libertad, ya en este reino de libertad, aquí sí ahora podemos servirle a Dios. Y aquí en este reino de libertad, en esta libertad que nos ha dado Cristo, podemos ser santos. Allá no podíamos ser santos. En las tinieblas queríamos cambiar y no podíamos. Queríamos ser santos y no podíamos, hermano. Ahora aquí sí puedes participar de santidad. Pero porque te hicieron libre. Dese cuenta que lo primero es que te hagan libre, luego te hacen siervo, luego viene la santidad y el resultado final, dice, es la vida eterna. Y creo que todos nosotros, hermano, anhelamos eso. Anhelamos la vida eterna, cada uno de nosotros. Y eso ese es el anhelo de cada uno de nuestros corazones, llegar a la vida eterna y, hermano, poder participar de esas herencias espirituales. Ese es nuestro anhelo. Pero si estamos en el mundo, jamás vamos a llegar. ¿Sí? El que no está conmigo está contra mí. ¿Sí? Sí, un reino dividido no puede prevalecer. Si estamos en el mundo creyendo que somos libres, no somos libres. ¿Sí? Tenemos un Señor, un amo sobre nosotros, Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero si nos sacan de ahí, uno paga el precio, nos liberta y nos trae a este evangelio. Y aquí nos pone ya no como esclavos, sino como libres acá, hermano. Y en esa libertad del pecado, nosotros empezamos a servirle. Y si en esa libertad que Él nos ha dado empezamos a servirle y empezamos a cambiar y a ser santos, dice que el resultado al final, hermano, va a ser vida eterna. Entonces creo que eso es lo que anhelamos. Les repito, creo que eso es lo que nos interesa a cada uno. Pero ¿por qué empieza con la libertad? Nadie puede servir si no es libre. Nadie puede ser santo si no es libre. Nadie puede ir a la vida eterna si no es libre. Pero recuérdese, estamos hablando de una libertad donde la libertad va ligada, la palabra libertad va ligada, no a independencia, sino a un gobierno. Porque el que seamos independientes, que seamos libres no quiere decir que somos independientes, sino que nosotros, hermano, tenemos un Señor, tenemos un Padre, tenemos un dueño. Entonces, a pesar de que somos libres, hay Señor sobre nosotros. Y ojalá que verdaderamente, hermano, haya Señor sobre nosotros, porque sobre quien no está el Señor, hermano, se ha ido al mundo. Por eso es que Pablo le decía a aquellos en Gálatas: ustedes, dice, de Cristo se han desligado. Y no solo se han desligado de Cristo, sino que han caído de la gracia, les dice. Entonces, hermano, la libertad
Lo importante que es, hermano, nuestra libertad. Lo importante, hermano, es que entendamos que las ideas erróneas que nos quiere meter el enemigo de que aquí en el evangelio podemos hacer lo malo, que aquí podemos ser igual que allá, que aquí podemos, hermano, guardar rencor, que aquí podemos guardar odio, que aquí podemos tener resentimiento y que no importa, no, que nos quite el Señor todo pensamiento de que la libertad es eso. La libertad es saber de que yo puedo escoger hacer el bien y el mal, pero que van a haber, hermano, consecuencias. Entonces yo le decía, la libertad no es tener independencia, sino, le decía, un país que tiene libertad siempre va a tener un gobierno. Usted nunca va a encontrar un país sin gobierno. Todos los países tienen gobiernos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber quien garantice la libertad de los pueblos. Entonces, de la misma manera, en este evangelio, en este reino, no estamos sin gobierno. Tenemos un Señor, de que escogemos si hacemos lo malo o hacemos lo bueno. Eso es parte de nuestra libertad. Pero entendamos que hay consecuencias de lo que nosotros hacemos. Si hacemos lo bueno, van a venir, hermano, como dice acá, el que podamos servirle a Dios, ser siervos del Señor. Dios nos va a dar su palabra, Dios nos va a dar su presencia, Dios nos va a permitir servirle en la predicación, en la alabanza, cuidando niños, en donde Él nos quiera poner, ¿sí? Y luego dice, nos va a hacer, hermano, santos, o sea, nos va a impregnar su santidad. Y por último dice, como fruto vamos a tener la vida eterna. Ahora, para terminar, quisiera que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 2 y verso 12. Santiago, capítulo 2 y verso 12, le voy a leer la versión al día. Porque de esta libertad que tenemos, vamos a entregar cuentas. Si yo en la libertad hago lo bueno, van a haber cuentas. Y si yo en esta libertad que Cristo me ha dado, hago lo malo, van a haber cuentas. Entonces Santiago 2:12, y con esto, hermano, termino. Si usted me acompaña, Santiago capítulo 2 y versículo número 12. Le voy a leer la versión al día. Dice, hablad y portaos como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Oiga, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la misma libertad que ustedes tienen, de alguna manera. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Es decir, esta misma libertad que tenemos es la misma libertad que a nosotros, hermanos, nos va a juzgar el día de cuentas. Es este mismo Señor que nos ha dado la libertad de escoger entre hacer lo bueno o lo malo, el que nos va a juzgar en esa libertad que hicimos, si fue bueno o sea malo. Hablad y pórtense como quienes han de ser juzgados por esa misma o por la ley que nos da libertad. O sea, que nosotros vamos a tener que entregar cuentas en esta libertad es una gran realidad. Por eso es que tengamos cuidado, hermano, de cómo vivimos nuestra libertad. Tengamos cuidado, hermano, de cómo nosotros de alguna manera nos comportamos en esta libertad, no abusando, no teniendo, hermano, la libertad como dice, la libertad como licencia, hermano, para el libertinaje. Entonces tengamos cuidado. Bueno, yo me quiero quedar hasta acá. Solamente voy a hacer una cosita acá en la computadora. Regálenme un minuto. Quiero, hermano, ver si puedo entrar, porque me tuve que salir, le cuento, me tuve que salir. No estoy viendo qué estoy haciendo. Amén. Entonces, hasta ahorita estoy entrando. Bueno, aquí estoy ya. Entonces, hermanos, cuidemos esa libertad, mantengámonos firmes en esa libertad, velemos por esa libertad, porque le repito, la libertad no es sinónimo de independencia, sino es siempre sinónimo de tener un gobierno. Entonces, hermano, espero Dios me le haya hablado, Dios me le haya a usted de alguna manera trasladado su mensaje. Quisiera que oráramos un momento y luego le voy a responder aquí tal vez unos mensajes, si me da usted el tiempo. Entonces, quisiera que incline su rostro, hermano. Amén, en el nombre de Jesús. Padre, bueno, en esta hora, Señor, queremos agradecerte el favor que tú nos concedes de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos trajiste del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque pagaste un precio. Gracias, Señor, porque tú nos has concedido el poder estar en esta libertad a la cual tú nos has traído.
libertad que para nosotros ha sido bendición, libertad en la cual nos hemos gozado, nos hemos deleitado. Ahora ya tenemos una libertad en el Espíritu por la cual te cantamos, por la cual te danzamos, por la cual oímos tu palabra y por la cual predicamos esa misma palabra. Gracias por esa libertad que antes no teníamos, Señor, porque éramos esclavos de un mundo pecador, de las tinieblas, Señor, que se enseñoreaban sobre nosotros y que no teníamos beneficio alguno de aquello a lo que le servíamos. Pero hoy que te servimos a ti, hemos visto cómo tú eres un buen Señor, cómo tú, Señor, recompensas, cómo tú, Señor, devuelves con bien cada una de las cosas buenas que nosotros hacemos. Gracias, Señor, porque has sido un buen Padre. Gracias porque has sido un buen proveedor. Gracias porque has sido un buen sanador. Gracias, Señor, porque has sido un buen amigo. No tenemos cómo pagarte, no tenemos cómo agradecerte, Señor, todo lo que tú haces por nosotros, Padre. Por eso te damos las gracias por permitirnos ser libres, pero también por hacernos ver que somos responsables de esa libertad, que somos responsables de cada cosa que hagamos en esta libertad en la cual tú nos has regalado y que ha tenido un precio precioso de sangre. Oh Señor, que seamos dignos de este evangelio, de esta libertad con la cual tú nos has llamado, Señor. Que ya no seamos esclavos de las tinieblas, que nunca nos desliguemos, que nunca nos separemos de tu Hijo por ninguna religión, ningún señorío de hombres, ningún señorío de ministros, Padre. En el nombre de Jesús, que mantengamos esa libertad, que nadie nos la robe, que nos mantengamos firmes, sin movernos, sin fluctuar, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú les enseñes a permanecer en esa libertad, a ya no ser esclavos del enemigo, esclavos del pecado, esclavos de la tristeza, esclavos del dolor, esclavos de la desesperación. Tú nos has dado, Señor, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio, Señor, para que no hagamos lo que el pecado quiere, sino que hagamos aquello que a tu voluntad agrada, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos hablas a tiempo, porque tú nos enseñas, porque tú nos instruyes, porque, Señor, queremos permanecer en esta libertad, Señor, que preciosa, valiosa para nosotros, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Que cada uno de aquellos que esté en esclavitud, que cada uno de aquellos que ha caído en las trampas del enemigo, hoy sean deshechas, hoy sean destruidas esas trampas, esas artimañas, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te pido que hoy, Padre Santo, venga la provisión a tus hijos, venga la respuesta a tus hijos, venga desde el cielo, Señor, ese refrigerio para tus hijos, que el que está pasando dificultades, tú le puedas responder, porque este no es un reino, no tenemos un Señor que sea ajeno a nuestras dolencias, tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra, que pasó lo mismo para que pueda, Señor, compadecerse de nosotros. Por favor, Señor, mira nuestras vidas, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a comprender tu palabra, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que en esa libertad que tengamos, escojamos lo mejor, Señor. Que no escojamos lo malo, que no escojamos aquello que te desagrada, tal vez porque nos agrada a nosotros o nos agrada a nuestra carne. No, Señor, sino que podamos negarnos. Ya no somos deudores a la carne, queremos ser deudores tuyos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú has mostrado, por todo lo que tú has revelado, Señor. Gracias te doy en el nombre maravilloso de Jesús, Padre amado, por una vez más permitirme presentarme delante de tu pueblo y trasladarle la palabra, Señor. Gracias. Bendice a cada uno por nombre, bendice sus familias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, hermanos, que el Señor me les bendiga. Vamos a ver si podemos acá ver algunos comentarios. Me esconde los comentarios. Amén. Pero, bueno, no puedo ver los comentarios, hermano. No sé qué me está pasando acá con esta computadora, pero que el Señor me lo bendiga. Recuérdese que lo esperamos el día de mañana a las 7 de la noche para volver a compartir el mensaje de la palabra del Señor, hermano. Y siempre tenga su Biblia a la mano, siempre tenga esa necesidad imperiosa de oír la palabra del Señor, porque son palabras que a nosotros, hermano, nos bendice, palabras que a nosotros, hermano, nos edifican. Entonces, hermano, vamos a quedarnos hasta acá. Permítame, creo que aquí me puedo meter. Vamos a ver, regáleme un minutito, hermano. Vamos a ver.
Vamos a ver, hermano. Bueno. Entonces vamos a quedarnos hasta acá. Que el Señor me le bendiga, hermano. Traté la manera de responderles, pero no me dejó esto. Entonces, que el Señor me les bendiga y los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche. Gloria a Dios.